Ok, en la vuelta 26 voy a cambiar de color a negro y voy a poner el cinturón en color negro. Ok, va a ser punto por punto, 30 puntos bajos en esta vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 27 hago una cadena y tejo punto por punto, 30 puntos bajos, pero ya cambio el color a color blanco. Ok, acuérdense que esta parte va a ir con líneas verticales y esta parte de arriba va a ir sin nada porque es la camisa. El saquito lo vamos a hacer aparte, a pesar de que ya hicimos las mangas en las manos. O sea, estas son las mangas del saco, pero vamos a hacer el saco aparte. Entonces, en la vuelta 27, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Dejen checo, no voy a ser que la estoy regando, pero según yo sí. Espérenme. Sí, 24 puntos. Entonces sigo 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, de la vuelta 29 a la 31, punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Entonces, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 32 vamos a unir los brazos. Voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos. Lo doblo a la mitad, clavo y hago 1, vuelvo a clavar, 2, vuelvo a clavar, 3, ay, perdón, vuelvo a clavar, van 4 y tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego agarro el otro brazo, lo parto a la mitad y clavo. Parece rumbero, ¿eh? Pero no, ahorita vamos a que agarre forma. ¿Ok? Clavo, pero que pase a los dos lados. 2, vuelvo a clavar. 3, 4. Y luego tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Entonces, vamos a la vuelta 33. En la vuelta 33 vamos a hacer esto. Subo con una cadena, tejo 2 puntos bajos y una disminución. ¿Ok? 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. 2 puntos bajos, la disminución, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está.
En la vuelta 34 voy a hacer 3 puntos bajos. 2, 3. Una disminución. Luego un punto bajo. 2 disminuciones. Va una. Y van 2. Luego un punto bajo. Una disminución. Luego 3 puntos bajos. 2, 3. Y una disminución. Y cierro la vuelta. Vean, voy a rellenar y empiezo la vuelta 35. En la vuelta 35 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y luego dejo 6 puntos bajos. Es que en la vuelta anterior me quedaron 13 puntos. Entonces, hago 6 puntos bajos y me van a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Ahí están. Y cierro la vuelta. Vean, ya quedó. ¿Qué vamos a empezar a hacer? El cuello. Pero el cuello, lo vamos a hacer en... Espérenme, que ando buscando la foto para no regarla, porque veo la foto del personaje y luego ya veo. Ah, ok. Entonces, sigo en color blanco. Entonces, la vuelta 36 voy a hacer punto por punto y son 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 37 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto, pero tomando la cadenita de adelante. ¿Ok? Entonces, punto por punto. Bueno, no es cierto. Un aumento en cada punto y son 12 aumentos. Nos da un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vean. ¿Ok? Así va quedando. Ahí, ya enfocó. Y entonces lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento durante toda la vuelta y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vuelta 39. Vamos a hacer esto. Son 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 voy a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51, ya saben,
Vamos a hacer punto por punto. ¿Ok? Yo marco porque siempre me pierdo. Entonces, dejo las 10 vueltas, punto por punto. Son 48 puntos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 52 voy a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Entonces, lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y 6. Y la disminución. ¿Ok? En la vuelta 53 vamos a recorrer las disminuciones. Son 3 puntos bajos, una disminución. Y luego vamos a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. Lo hago 5 puntos bajos, una disminución 5 veces. Y como empecé con 3 puntos bajos, termino con 2 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. 2, 3. En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Y una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos. Entonces, lo tejo, son 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 55, tejo un punto bajo, una disminución. Vamos a recorrerlos otra vez. Y hago 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 5 veces. Y como empecé con un punto bajo, termino con 2 puntos bajos. 3. Y me van a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Vayan rellenando. Ah, pero espérenme. Vamos a ponerle el sostén de la cabeza. Vean. Ya corté el palito. Y lo voy a clavar. Ok, ya quedó. Vean. Y entonces sigo tejiendo y regreso. En la vuelta 56 vamos a hacer esto. 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer esto. Un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Ahí va, lo tejo y regreso. Sigan rellenando. En la última vuelta, en la 58, vamos a hacer 6 disminuciones. ¿Ok? Así. Ya terminando la cabeza, vamos a rematar. Y vamos a coser el hoyito que queda al centro.
y voy viendo cómo va el tutorial, ¿ok? Para ir subiendo partes por parte, porque si no, se hace muy pesado el video. Ahí está. Y cierro la vuelta. Ahí está. Ok. Ahí está. Cierro la vuelta. Y vamos a rematar. Bueno, vamos a cerrar el hoyito. Ok. Ya lo habíamos hecho antes. Y hago esto. Muy bien. Sale. Y clavo. Y saco por otro lado. Ahí está. Corto. Checo cómo va el video. Y regreso. Porque vamos a hacer el saquito. Y hago la corbata y la cara. ¿Ok?